este videíto. Buenas noches a todos, buenas noches a los que se están uniendo en Facebook también. Buenas noches a todos los del grupo. Gracias por permitirme estar aquí. Y el tema del día de hoy es el narcisismo y también identifícate en una familia narcisista. Gracias, Manuel. Gracias a todos los del grupo de Coda. Vamos a iniciar. El trastorno narcisista de la personalidad es uno de los 10 trastornos de la personalidad en el Manual de Diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales, publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría. En general, un trastorno de la personalidad se define por la presencia a largo plazo de experiencias internas y comportamientos externos que difieren en gran medida de la norma de la sociedad y la cultura de un individuo. Estas experiencias y comportamientos son constantes, sin importar la situación, no cambian mucho con el tiempo y causan angustia al individuo. Los trastornos de la personalidad afectan la forma de pensar, sentir, relacionarse y comportarse de las personas. Pueden afectar negativamente a la capacidad de tener éxito en el trabajo o en la escuela y ser un obstáculo para mantener relaciones sanas. Cuando se trata del trastorno narcisista de la personalidad o TPN, estos son algunos de los síntomas más notables y definitorios. Un sentido grandioso de su propia importancia, mostrado por una tendencia a exagerar o jactarse de los logros e intentar impresionar a los demás o parecer superior. Necesidad de recibir una cantidad significativa de atención y admiración por parte de los demás. Falta de empatía, incapacidad o falta de voluntad para considerar o reconocer las necesidades y sentimientos de otras personas. Además, las personas pueden tener fantasías poco realistas u opiniones elevadas sobre su propio estatus, belleza, talento, inteligencia y capacidad para alcanzar la fama, fortuna y poder. También pueden tener un estándar irreal o idealizado para el amor. Esto podría estar relacionado con la creencia de que son especiales y de alto estatus, por lo que solo las personas de las organizaciones, que también son especiales y de alto estatus, pueden relacionarse y asociarse con ellos. Las personas que viven con TPN pueden tener la sensación de que tienen derecho a un trato especial o tener expectativas irrealmente altas de personas o situaciones. Tienden a aprovecharse e incluso dañar a otras personas para satisfacer sus propias necesidades. Pueden tener envidia de los demás y estar convencidos de que los demás les tienen envidia, y pueden parecer arrogantes o altaneros. La experiencia con cada persona es diferente. Algunas personas también experimentan ansiedad y cambios de humor y otros trastornos mentales. Los que les rodean pueden notar que sus ideas y necesidades pueden variar o contradecirse. Hay numerosos factores que pueden contribuir al desarrollo del trastorno. Algunos de los que se han propuesto son los factores genéticos, los rasgos innatos de la personalidad y ciertas experiencias de la infancia. Estas experiencias pueden incluir el abuso, el rechazo o incluso ser demasiado alabado y admirado por ser especial. El TPN es uno de los trastornos mentales más estigmatizados, sobre todo debido a la forma en que el deterioro de las habilidades interpersonales y sociales afecta a las personas que les rodean. Sin embargo, es importante recordar que en el núcleo de la experiencia interna de alguien pueden sentirse vacíos o insensibles, tener sentimientos intensos de vergüenza, odio a sí mismos o inutilidad, y experiencias pasadas inmensamente dolorosas. Tener el mismo nivel de respeto y compasión hacia los que experimentan este trastorno que se tendría por alguien que padece cualquier otra enfermedad mental es vital para desestigmatizar este trastorno y allanar el camino para que más personas reciban la atención que necesitan. Las personas con trastornos de la personalidad pueden y se benefician del tratamiento, que puede incluir terapia de conversación, la gestión de la medicación y mucho más. Si usted o alguien que conoce puede estar viviendo con un trastorno narcisista de la personalidad, póngase en contacto con un proveedor de atención de salud conductual para obtener más información sobre las opciones de tratamiento. Si usted es un proveedor de salud mental o del comportamiento que busca información sobre el tratamiento basado en la evidencia, consulte nuestra solución multimedia
para la formación continua y los recursos compatibles para los pacientes en psychhub.com. Bueno, esto en datos generales. Déjenme prender mi luz porque parece que no me veo bien. Ahí ya me veo bien, ¿verdad? Sí. ¿Y me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Ok, gracias. Esto en generalidades en cuanto al trastorno narcisista de la personalidad. Fíjense, es un trastorno. No se puede diagnosticar ni en TikTok, ni en Facebook, ni en YouTube, porque ahorita ya llegan al consultorio muchos pacientes que dicen, no, es que ya me di cuenta que mi novio es narcisista. ¿Y por qué te diste cuenta? Pues porque hace esto, hace lo otro, hace aquello. ¿Y dónde escuchaste eso? No, pues en TikTok. Entonces ahorita en TikTok se ha dado una saga de una serie de autodiagnósticos que no tienen nada que ver ni con lo clínico ni con lo psicológico, ¿no? El objetivo en terapia para una persona del trastorno de la personalidad narcisista, que por cierto, una persona con este trastorno TNP nunca va a terapia. Si va es porque necesita el papel legal, o porque lo están obligando, o porque le dijeron, si no vas a terapia me divorcio. Y si acaso duran 3 o 4 sesiones como máximo. Y obviamente ellos no van a dejar de ser narcisistas. Se puede utilizar la terapia humanista, la terapia cognitivo-conductual, se puede utilizar también la Gestalt, se puede utilizar también la terapia breve sistémica, que es la terapia familiar. Pero estas personas, como les digo, nunca van a asistir a terapia, y obviamente el objetivo en terapia o la propuesta de intervención no va a ser el que dejen de ser narcisistas, porque para empezar, para ellos todos están mal, el único que está bien es él, ¿no? Tienen, por ejemplo, los objetivos de la terapia, podría ser pautas para la observación de su exigencia en los demás, el estar en su derecho, en intentar impresionar al sujeto narcisista para diferenciar entre un narcisista a la defensiva y un narcisista en la falta de confianza, o un verdadero narcisista que carece de empatía. Por ejemplo, muchos de aquí pueden decir, es que yo soy narcisista o no soy narcisista. Bueno, para empezar, el hecho de que ya estés aquí significa que no eres narcisista. Puedes tener rasgos narcisistas, es como el codependiente. Se puede comportar como codependiente o tener rasgos codependientes o ser un codependiente, que es muy diferente a tener un narcisista, ¿sí? Entonces, aquí la situación cuando un narcisista, entre comillas, va a terapia, el objetivo no es, como les digo, es dejar disminuir las conductas narcisistas, sino establecer una colaboración en terapia, de tal manera que las motivaciones de la terapia sean sus emociones, sean sus sentimientos, su sensibilidad, su reciprocidad, para que después, de una manera natural, el objetivo de terapia, de una manera natural, el objetivo de terapia sea el desarrollar estas expectativas. Claro que no se lo vas a decir al narcisista, porque para empezar, les vuelvo a repetir, no va a ir, pero sí convertir de forma natural ese trastorno en un objetivo de terapia. ¿Cómo? Clarificando objetos y problemas del paciente, modificando conductas específicas de la persona, ayudar al paciente a ser más moderado en su narcisismo y mejorar la correlación con su familia. Ahora, esto en cuanto a la persona narcisista. Ahora, en cuanto a las personas que vivieron una relación con un narcisista, hay una frase por ahí que dice, ¿quieres atraer a un narcisista? Conviértete en codependiente.
¿no? Si eres codependiente, el patrón es el siguiente: vas a atraer de una manera inconsciente a un narcisista. Entonces, imagínense, lo dice el paso 13, ¿no?, de nuestro programa. Los amorcitos atolondrados. Enfermo con enfermo, pues bomba nuclear. Más enfermo. Las leyes de las matemáticas, no sé si se acuerdan, en álgebra, más por más es más por menos es menos, menos por más menos y menos por menos más. Esas mismas leyes se aplican en las personas con una característica tanto adictiva como en una característica narcisista. Es decir, codependiente más hace enfermedad, ¿sí? Y así sucesivamente. Esas mismas leyes aplican para las personas adictas, bueno, con una característica adictiva. Ahora, ¿de qué te estás recuperando tú como codependiente del haber tenido, o si todavía estás en una relación narcisista? Pues hay que considerar el ir a terapia, el venir aquí a los grupos, que ayudan muchísimo. ¿De qué te estás recuperando? ¿Qué es lo que provoca neurológicamente, anímicamente, psicosomáticamente, psicofisiológicamente en el cerebro? O sea, ya no estamos hablando de las cuestiones emocionales. Hagamos a un lado las cuestiones emocionales, que también hacen mucho daño. No nada más es eso, también es la cuestión neurológica. ¿Y por qué primero la neurológica? Porque es lo más grave del asunto. De eso se están recuperando todas las personas que asisten a un grupo de 12 pasos, tanto de codependientes como de alcohólicos anónimos, y a terapia. Van a terapia y pues de eso se están recuperando. De esto que les voy a decir. ¿Qué fue lo que te provocó? Y te quieres identificar, pues no, basta con que digas sí o no. Yo te voy a ir diciendo algunas características y tú ve diciendo no, pues sí, no, pues sí, no, pues sí, no, pues no, no, pues sí, no, pues no. Es una especie de test para ver qué tan afectado estás después de haber tenido una relación destructiva con un narcisista, una relación fauna, segregaria, enfermiza, como la solemos tener todos los codependientes, que hemos entendido que hay que estar en recuperación, o los que siguen todavía, porque hay muchos codependientes que todavía siguen consumiendo la adicción codependiente, ¿no? Es como el alcohólico que quiere dejar de consumir y viene a sus reuniones y esto y lo otro, pero está consumiendo todavía alcohol. Lo mismo pasa con el codependiente. Si el codependiente está tanto en la familia que le hicieron daño, como con la persona que le está haciendo daño, entre comillas le está haciendo, porque si se fijan realmente somos responsables de esto. Entonces realmente ¿quién se está haciendo daño? ¿Sí? ¿La persona me está haciendo daño? ¿O yo estoy permitiendo que me hagan daño de tal manera que entonces yo soy responsable de esto también? Incluso soy más responsable de esto. ¿Qué es lo que le provoca entonces? Identifícate y ahí ve contestando sí o no, sí o no. No abras tu micrófono, solamente hazlo ahí en casita. Pero esto es lo que provoca el estar con una persona narcisista. Provoca ansiedad, provoca estrés postraumático, el TPT. Provoca distimia o depresión, disminución de la autoestima, disminución del amor propio. Provoca flashbacks y pensamientos obsesivos. Provoca somatizaciones. Incluso de esas somatizaciones vienen enfermedades del cuerpo. Cáncer, bolas, tumores, caída de dientes, caída de muelas, dolores de cabeza, dolores de espalda, pensamientos suicidas, autoimagen negativa y autoimagen de autodesprecio, llanto y lloriqueo, alteraciones del sueño, trastornos de insomnio, pesadillas, terrores nocturnos, miedo a la soledad, alteraciones conductuales, conductas regresivas y agresivas, alteraciones cognitivas como la duda, la falta de la concentración, problemas de memoria,
dificultad para tomar decisiones, dar demasiada importancia a asuntos aparentemente triviales, mayor dispersión, dificultad para realizar operaciones de cálculo, aislamiento social, somatizaciones como la fatiga, náuseas, vómitos, mareos, cefaleas, que son dolores de cabeza, temblores, dolores musculares, escalofríos, bruxismo. El bruxismo es cuando crujimos los dientes, hipersudoración, alteraciones de conducta alimentaria compulsiva, hipersensibilidad al medio exterior, temores injustificados, aparición de rituales, síntomas de pérdida de la realidad como la desrealización, la despersonalización, la disociación, experimentaciones del trauma y pesadillas relacionadas con el trauma que se vivió. Y eso nada más estamos hablando de la persona con la que vivió el narcisista directamente. En este caso una pareja, por ejemplo. A lo mejor la pareja tuvo hijos y esos hijos son como los adictos pasivos, los que no fuman, los que no beben, pero son los que se fuman más y los que beben más. Lo mismo sucede con la codependencia y el narcisismo. Hay más afectaciones a las personas, a los hijos que viven alrededor, que la persona misma que está consumiendo la relación destructiva. Entonces, conductas de escape, ansiedad ante esos hechos que recordaron el trauma, un miedo racional como fobias, aislamiento social, problemas sexuales, hiperexcitación o hipersensibilidad del medio con reacciones irracionales, reacciones explosivas, excesos de ira, alteraciones del sueño, inquietud psicomotriz, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que muchos de los que están aquí pueden darse cuenta que todo esto lo tienen y lo pueden tener si se relacionaron con un psicópata, sociópata, narcisista o una, ¿verdad? Porque aquí yo estoy hablando de varón, pero también pueden ser las varonas, las damitas. También hay damitas que pues muy crueles, ¿verdad? Narcisistas. Ahora, les estoy enseñando un cerebro. A ver si alcanzan a ver. No sé si se alcanza a ver esta parte de en medio donde hay una... Es que no sé si lo puedo señalar desde aquí. A ver, déjenme ver. Se alcanzan a ver mi flechita, ¿verdad? Bueno, en mi flechita... gracias, Manuel. En mi flechita voy a circular el área afectada por el narcisismo. ¿Ya se fijaron? Es toda esta área. Toda esta área. Digo, al menos esta es el área principal afectada cerebralmente por un narcisista. Sin embargo, también está afectada la parte occipital, que es la parte de aquí atrás. La neocorteza, que es la parte de encima. Las funciones ejecutivas también se afectan con una relación destructiva con un narcisista o una narcisista. Se afecta todo esto, lo que estoy señalando es lo más afectado, que es el sistema límbico. Aquí arriba está el fornix, está la amígdala, está la hipófisis, está el hipotálamo, el tálamo. Está toda esta área del cerebro que es la más afectada, ¿sí? Y la segunda es esta parte de las funciones ejecutivas. Todo esto, el sistema límbico es el sistema de las emociones, que son las emociones que tú presentas, que te acabo de decir, después de haber tenido una relación con un narcisista. ¿Por qué así? Porque el narcisista aplica muchos, o nosotros mismos también, aunque tengamos rasgos narcisistas, aplicamos ciertos abusos psicológicos que no queremos o no estamos dispuestos a aceptar, como por ejemplo el gaslighting, por ejemplo la transferencia de culpa, el love bombing, el hoovering, el flying monkeys, la transferencia de culpa, ya, el ghosting, el tratamiento de silencio, ¿qué más? Bueno, todo esto ahorita se los voy yo a compartir también. Nada más quería que vieran
los daños que hay a nivel psicofisiológico y neuronal. Todo esto, acuérdense que en el cerebro, si no lo sabían, tenemos 100.000 neuronas y el doble de microglías. Entonces, la afectación en el cerebro es en todo el cerebro en general, pero la parte más afectada es esta parte del sistema límbico, donde estoy circulando con mi manita o mi flechita, no sé si la alcanzan a ver. Bueno, entonces, imagínense el daño psicofisiológico, o sea, no nada más es psicológico, también es psicofisiológico, el daño con una relación codependiente y narcisista. Ahora, un narcisista puede tener varias, se le llama el diagnóstico diferencial, que son trastornos subyacentes, además del trastorno TNP, que es el trastorno narcisista de la personalidad, como vimos en el primer video. Puede presentar otros trastornos subyacentes, es decir, otros trastornos escondidos, ¿sí? El trastorno base, digamos, es el narcisista de la personalidad. Narcisista, ¿por qué? Porque hace alusión a Narciso, ¿sí? El que se enamoró de sí mismo cuando se vio en el espejo o en el lago. Por eso se le llama narcisismo. Pero el trastorno de la personalidad narcisista, que se caracteriza por un patrón generalizado de grandiosidad, que es una fantasía en su comportamiento, una necesidad de admiración, una falta de empatía, no hay empatía. De hecho, lo contrario de narcisismo es empático. Todos los que están aquí en esta reunión lo aseguro y lo asevero que son empáticos. Puede que tengamos por ahí alguien, puede tener rasgo narcisista, pero no significa que sea un narcisista, lo dije al inicio, ¿sí? Podemos confundir el amor propio con el ego narcisista. Esto lo confunde mucho el codependiente. Por ejemplo, una persona que tiene estos déficits de autoestima y que creció en una familia disfuncional puede ser codependiente y puede confundir el ego narcisista y el amor propio. Si me preguntan, les respondo cuál es la diferencia entre el amor propio y el ego narcisista. El amor propio es estar consciente de mí mismo, ¿sí? Y el ego narcisista es estar concentrado en mí mismo. ¿Verdad que hay una gran diferencia? El estar concentrado en mí mismo es muy diferente al estar consciente de mí mismo, porque así me cuido de no dañar a otros. Pero pues el narcisista es muy difícil que siquiera acepte que tiene un problema. Todos los demás están mal menos él. Hay una gran necesidad de admiración y falta de empatía. Y también presenta otros trastornos como el trastorno de la personalidad histriónica, que es este trastorno se relaciona con una necesidad de aprobación en oposición a una necesidad de admiración, que es lo que presenta el trastorno de la personalidad narcisista. Hay una falta de empatía en el trastorno de la personalidad antisocial. La personalidad antisocial se caracteriza por una impulsividad, agresividad, engaño y una necesidad de admiración por parte de los demás. Otro trastorno subyacente que puede presentar el narcisista o el TNP, trastorno narcisista de la personalidad, es una necesidad de atención, y también presenta la TLP, que es el trastorno de la personalidad límite. Algunos pueden tener este trastorno también subyacente, que se caracteriza por una inestabilidad en la autoimagen, una autodestrucción, una impulsividad y una preocupación excesiva por el abandono, ¿sí? Otra sería el trastorno obsesivo-compulsivo. El narcisista es perfeccionista y también presenta este trastorno. El TOC, el TOC. El TOC se caracteriza por un esfuerzo para alcanzar la perfección en todo lo que hace, por una creencia de que los demás no pueden hacer las cosas bien, el único que la hace bien soy yo, y en oposición a una creencia de que ya se ha alcanzado la perfección. Es decir, la persona narcisista
cree que ya alcanzó la perfección. Otro trastorno que puede presentar es la suspicacia y el retraimiento social en el trastorno esquizotípico, ¿sí? De la personalidad paranoide. El narcisista es esquizotípico, esquizofrénico, esquizoide y paranoide. Esto se relaciona con una ideación paranoide, de paranoia, en oposición a temores que se revelan imperfecciones o defectos. O sea, si él ve un defecto o una imperfección, él tiene una paranoia que lo lleva a ser esquizofrénico. La esquizofrenia es una división de la mente. Esquizomente, frenia, división. Se divide la mente, entonces él tiene miedo a esto, a tener imperfecciones y defectos. Entonces se convierte en un retraimiento social y en una paranoia. También tiene episodios de grandiosidad, maníacos y también hipomaníacos. Esto quiere decir que aparecen estos episodios solo durante estados de ánimo elevados o irritables, como por ejemplo cuando tú no le das el consumo que él necesita, ¿sí? Cuando tú aplicas la piedra gris. La piedra gris es un método para tratar al narcisista. La piedra gris, ahorita al rato voy a explicar más esto a profundidad. La piedra gris es tal cual volverte una piedra, no reaccionar, no moverte, no decir nada, no quejarte, guarda silencio, calladito, porque el narcisista esto es lo que quiere. Un ánimo elevado quiere irritabilidad y ese es el consumo, es lo que necesita de la otra persona, tu reacción, ¿sí? Incluso en el programa una máxima que dice, razona, no reacciones. Entonces, si tú vives con una persona narcisista, un antídoto para trabajar, bueno, pues sí es para trabajarlo, pero es un antídoto que resulta eficaz para que el narcisista te deje en paz, es convertirte en una piedra gris, ¿sí? Otro trastorno es el cambio de la personalidad debido a una afección médica, tipo lábil. Lábil significa cambios de labilidades. Significa cambios en la personalidad y esto se caracteriza por una personalidad relacionada con efectos directos a una afección médica general. O sea, puedes tener a lo mejor una cuestión médica. Por eso les digo, no todo es narcisismo. No podemos diagnosticar a un narcisista en TikTok y decir es que mi novio o mi novia es narcisista nada más porque hizo tal cosa, ¿sí? Puede tener rasgos narcisistas, pero eso no significa que sea un narcisista. Ahora, hay 2 tipos de narcisistas, 3, 4 tipos de narcisistas. El narcisista psicópata, el narcisista sociópata, el narcisista encubierto y el narcisista que se deja ver descubierto, pues se deja al descubierto, ¿sí? Entonces también es importante ver estos patrones dominantes que tiene el narcisista, que son de grandeza en la fantasía y en su comportamiento, en su necesidad de admiración y falta de empatía. Acuérdense, lo contrario de narcisista es empático. Todos los que estamos aquí tenemos empatía, aunque les vuelvo a repetir, también tenemos rasgos narcisistas, por eso somos codependientes, ¿no? Que comienza en las primeras etapas de la vida. Vygotsky y Piaget descubrieron que en los niños, identificaron que en los niños de entre los 3 y los 9 años hay una etapa precisamente que se llama narcisista. No sé si se han fijado cómo los niños en esa etapa son berrinchudos, son la Coca-Cola del desierto. No les puedes decir nada porque hacen berrinche en la calle. O sea, son narcisistas, tal cual. Quieren admiración, piden excesiva falta de empatía, grandeza, pero
se supone que después de los 9 comienza también la cuestión de la empatía, estas nuevas personalidades, la preadolescencia, la adolescencia, y se supone que empiezan a cambiar esa etapa. Todos pasamos por esa etapa, sí o sí, pero muchos cumplen 50 o 60 años, 40, 35 y siguen fijados en esa etapa. Quiere decir que siguen o se quedaron en esa etapa narcisista. Entonces, los narcisistas tienen sentimientos de grandeza y prepotencia. Exageran sus logros, talentos y esperan a ser reconocidos como superiores sin contar, gracias a los que abrieron su cámara, gracias, sin contar con esos correspondientes éxitos. El que tiene trastorno narcisista de la personalidad está absorto en fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza o amor ideal ilimitado. Él cree que es especial y único y que solo pueden comprenderle o solo pueden relacionarse con otras personas especiales de alto estatus, ¿verdad? A su altura. Y si tú no estás a su altura, pues entonces te desechan. Esa es otra violencia que ejercen los narcisistas o los que tienen rasgos narcisistas. Se llama descarte. El descarte es, pues así, te rechazan, te descartan así como, así tal cual, como una toalla femenina, descartada, descartado, vámonos. Tienen una necesidad excesiva de admiración, muestran sentimientos de privilegio, es decir, expectativas no razonables, de tratamiento especial o de cumplimiento rápido y automático de sus expectativas. Ellos quieren las cosas ya, porque si no, se vuelven locos. Eso es lo que ellos necesitan, es el combustible que ellos se proveen a sí mismos con las víctimas que buscan. Porque si tú fuiste víctima de un narcisista, pues es porque tienes una característica también medio narcisista. Vuelvo a repetir, un rasgo por ahí que también tienes que sanar, ¿sí? Los narcisistas explotan también las relaciones interpersonales, es decir, se aprovechan de los demás para sus propios fines y logros. Son los que dicen, no importan los medios, lo importante es el fin, ¿no? El final. Carecen de empatía, no están dispuestos a reconocer o a identificarse con los sentimientos de los demás. Esa es la empatía, ponerse en los zapatos de los otros. No están dispuestos a identificarse tampoco con las necesidades de los demás. Con frecuencia también envidian a los demás y creen que estos sienten envidia de él. Ahí está la personalidad paranoide. Muestran comportamientos o actitudes de arrogancia, de soberbia y sobre todo de superioridad. Esta característica del narcisista es fíjense, es todo lo contrario a lo que él muestra al exterior. En el interior realmente son gatitos asustados. Por eso cuando tú le pones un límite a un narcisista, ¿qué hace? Bye, sale corriendo, ya no te vuelve a hablar. Y si te vuelve a hablar es porque quiere tu reacción. Pero como ve que ya no reaccionaste, pues entonces se van. Es una característica narcisista tan vulnerable de la autoestima que hace que las personas con este trastorno sean muy sensibles al daño, a las heridas del alma, a la crítica, a la derrota, tienen baja tolerancia a la frustración y por eso se vuelven locos, porque al no demostrarles tú esa reacción que querían de ti, no demostrarlo eternamente, la crítica puede perseguir a estos individuos y hacerles sentirse humillados, sentirse degradados, sentirse mimados, sentirse vacíos y pueden reaccionar con el descarte, con el ghosting, que es fantasmearse, con el tratamiento de silencio, con rabia o contraatacando de manera desafiante. Estos ya
pues son narcisistas que en tales experiencias conducen a un retraimiento social. Por eso hablamos de que el narcisista también tiene estos trastornos subyacentes como la sociopatía, la psicopatía, el maquiavelismo, estas pulsiones de muerte, que hay una apariencia de humildad, pero en realidad están enmascarados, y de esa manera, con esa máscara de humildad, entre comillas, protegen su grandiosidad. Y pues obviamente las relaciones evidentemente interpersonales se ven siempre afectadas por los problemas de los derechos autopercibidos, se ven afectadas por la necesidad de la admiración, el combustible que les digo, se ven por el rendimiento también de la intolerancia a la crítica, a la derrota, al desprecio con respecto a las sensibilidades de los demás. El narcisista es el jarrito de Tlaquepaque, decimos en México, porque tantito lo mueves, tantito le das un golpecito y ya se rompió. Entonces, el funcionamiento de esta persona en cuanto a su autoestima es muy bajo. Lo refleja con una falta de voluntad para asumir riesgos. Esta persona no asume riesgos en situaciones competitivas, por eso busca víctimas. En la derrota, pues olvídense. En la derrota, para él la derrota es la muerte. Tiene sentimientos también prolongados de vergüenza, de humillación, se autocritica, se autocastiga, se autosabotea, aunque tiene una máscara, recuerden, una máscara totalmente diferente, supuestamente de fuerza interior, pero él se autosabotea, se autocritica, se autosuicida con este tipo de cosas, ¿sí? Y su característica se relaciona con el aislamiento social, con un estado de ánimo depresivo también, se deprimen mucho en su interior, un trastorno persistente de la depresión, ya llegan ellos a sufrir la distimia, que es el trastorno persistente de la depresión, llegan también a un trastorno depresivo mayor, que es una depresión mayor y además persistente. En cuanto a la depresión, dura años, incluso por eso aprendieron a enmascararse, ¿no? Porque en estos periodos mantenidos de grandiosidad, entre comillas, están asociados a un estado de ánimo hipomaníaco. Por eso sufren de crisis de hipomanía y tienen episodios de la personalidad relacionados incluso a la anorexia nerviosa, a la bulimia, a las adicciones, al consumo de sustancias, al sexo compulsivo, a la lujuria, a cocaína, alcohol, drogas, marihuana, etc. Porque el patrón del narcisista es generalmente grandiosidad, necesidad de admiración, falta de empatía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los trastornos de la personalidad histriónica, el trastorno límite de la personalidad, el estrés grave, el antisocial y el paranoide pueden ser trastornos que vienen acompañados con este trastorno narcisista de la personalidad. Y se estima que las mujeres sufren en un 6% más que los hombres este trastorno, ¿sí? Pero las mujeres suelen tener este tipo de trastorno, pero encubiertas, ¿sí? Escondidas bajo la máscara del sexo débil, escondidas bajo la máscara de pobre de mí, miren lo que me hicieron, ¿no? Te devuelven los abusos psicológicos de la manera con el abuso de la transferencia de culpa. O sea, miren lo que me hicieron, ¿ya vieron? Él es el agresivo, él es el que me hizo, él fue, ¿ya vieron? Pero es una constante de estar provocando esta situación, este combustible, provocando y queriendo la reacción de la persona.
De tal manera que cuando la persona reacciona, entonces, miren, miren, ahí está, y lo señalan, ¿no? Incluso yo he tenido pacientes que van y denuncian a la mujer porque hay abusos psicológicos, abusos violentos, golpean al hombre, abusan de él, y van a la policía, lo denuncian y le dicen, no, pues si no traes un moretón que dure más de 15 días, pues no te vamos a recibir la denuncia. Además, pues no seas maricón, dale sus golpes, ¿no? Entonces, imagínense a lo que se está orillando con todo este tipo de situaciones, características de individuos de este trastorno. Tienen, generalmente, como les digo, quieren una gran admiración. Están escondidos, mienten incluso con mucha facilidad. Niegan lo que hicieron, incluso hay evidencias de lo que hicieron, hay fotos, hay textos, hay sin fin de evidencias, y las personas con ese trastorno lo niegan. Niegan todo lo que hicieron, todo lo que no hicieron, etcétera, etcétera, etcétera. Se jactan de buena salud, tienen la mejor relación de toda su vida, son despectivos, impacientes con los demás. Cuando estos hablan de sus problemas y preocupaciones, son despectivos, son groseros, critican, son ajenas al dolor que suscitan sus críticas. Pueden decirles, por ejemplo, a su expareja eufóricamente, ahora tengo la mejor relación de pareja de toda mi vida, ahora sí encontré el amor de mi vida. O se jactan de su buena salud frente al que está enfermo. Cuando, entre comillas, reconocen las necesidades, los deseos o los sentimientos de otras personas, los suelen ver con desprecio, como signos de debilidad, como signos de vulnerabilidad. Y los que describen a las personas con este trastorno de la personalidad narcisista les tildan emocionalmente de fríos y con falta de interés mutuo. Y luego estos creen que suelen ser envidiados, o creen que los demás los envidian. Pueden envidiar incluso los éxitos, las posesiones de otras personas, y creen que ellos se merecen esos logros de admiración, de privilegios. Devalúan duramente las aportaciones y el reconocimiento de los demás, particularmente cuando esas personas han recibido elogios por sus logros, pues se jactan también, se llenan de ego, muestran comportamientos arrogantes, además de actitudes snuff, desdeñosas, paternalistas, se quejan de la mala educación o la estupidez de los demás, o de un mesero, de un camarero torpe, o concluyen una evaluación médica con una valoración condescendiente del propio médico. O sea, él está bien y todos los demás están mal. En estos criterios implícitos podemos encontrar que su autoestima se ve reflejada o se ve reforzada por el alto estatus, por la alta superioridad, se creen especiales y únicos, y necesitan de la reacción y el combustible de los demás. Por eso les digo que la piedra gris es muy efectiva como un antídoto para las personas narcisistas. Cuando tú dejas de proporcionarle la reacción que él quiere de ti, es cuando te abandonan, cuando te descartan, cuando ya se dan cuenta que ya no pueden más contigo y ya no van a poder hacer más. Entonces, pues estos individuos exigen y necesitan admiración excesiva. Y se ven desconcertados y furiosos cuando todo esto no sucede. En cuanto a la intervención de esta ponencia, Manuel, pues creo que eso sería todo en cuanto a el tema. Yo espero que haya tal vez preguntas, tal vez que haya alguna aportación. Si alguien se identificó, incluso les traigo un test, no sé si quieren que para identificar si tienen una relación narcisista en este momento, o para identificar si tienen si viven en una familia narcisista. Tú dices, tenemos 10 minutos, les hago el test y luego vamos con las preguntas y respuestas. Adelante, hacemos el test. Ok. 10 minutos. Lo único que tienen que contestar es sí o no.
no hay preguntas correctas, no hay respuestas correctas, no hay respuestas incorrectas. Lo único que tienen que contestar es sí o no. Váyanlas poniendo, yo les voy haciendo las preguntas, ustedes si quieren escribir o en su mente, y vayan contando cuántos sí tuvieron. La primera pregunta sería, ¿puedes ser el rey de la casa en tu entorno social aunque se sienta solo en medio de toda esa gente? Ponle sí o no. ¿Creciste en una familia caótica en medio de disfuncionalidad, drogas, alcoholismo, violencia, y abusos emocionales o abusos espirituales? Ponle sí o no. Siguiente pregunta, ¿te sientes paralizada o paralizado porque los abusos en tu familia eran tan encubiertos y secretos que no puedes siquiera permitirte encararlos? ¿Sí o no? Siguiente pregunta, ¿algunas personas de tu entorno fueron llevadas a pensar de ti que solo podría ser valioso como médico, abogado o psicólogo y no como albañil, fontanero, mesero o electricista? Ponle sí o no. Siguiente pregunta. ¿Tuviste que aprender a sobrevivir en una familia al borde de un ataque de nervios y nadie estaba presente para ti, para cuidar de ti? Ponle sí o no. Aunque recibiste alimento y cuidados materiales, ¿te faltó el consuelo y la atención a tus necesidades de amor y emocionales? Ponle sí o no. ¿Te consintieron o mimaron hasta el punto de que permaneciste en el nido sin independizarte mucho más tiempo que la mayoría de tus compañeros de tu edad? Ponle sí o no. ¿Te da miedo a la gente y especialmente temes a las figuras de autoridad? Ponle sí o no. Siguiente. ¿Te aterrorizaron o aterrorizas a los tuyos o te controlaron y los controlas para que vivan aislados del mundo para poder dominarlos mejor? ¿Sí o no? Siguiente. ¿Militas fervientemente en una relación? ¿Eres rabiosamente ateo y agnóstico? ¿Sí o no? Siguiente. ¿Usas y abusas en un sitio y te gustan los sitios donde estén sumidos en el caos? ¿Sí o no? Siguiente. ¿Vives en una montaña rusa emocional con el aburrimiento constante y necesitas el caos? ¿Sí o no? Siguiente. ¿Sonríes aunque por dentro estés llorando y te enfadas para no sentirte triste? ¿O enmascaras tus emociones? ¿Sí o no? Siguiente. ¿Te abandonas a ti mismo aunque estés siempre cuidando a alguien y te sientes infeliz y lo ocultas y que incluso te vuelves invisible para que nadie lo sepa? ¿Sí o no? Siguiente. ¿Tienes problemas para relacionarte con tu hijo, hija o con tu familia? ¿Sí o no? Siguiente. ¿Puedes hacer el amor pero no tienes y ni sientes conexión de intimidad ni puedes dejarte ir en el sexo? ¿Sí o no? Siguiente. ¿Estás pendiente de los demás todo el tiempo para detectar a la mínima ocasión como si tuvieras un radar? ¿Sí o no? Siguiente. ¿Te notas mejor que algunos y peor que otros, pero nunca te sientes perteneciente a ningún grupo? Siguiente. ¿Te sientes anclado en el pasado, preocupado por el futuro y siempre ansioso por el presente? ¿Sí o no? Siguiente. ¿Nunca estás satisfecho? ¿Sí o no? Siguiente. ¿Temes
o detestas a las personas que son diferentes a ti? ¿Sí o no? ¿Te metes en relaciones de amistad y luego no sabes cómo salir de ellas? ¿Sí o no? ¿Estás apegado a cosas, costumbres o rituales de un modo obsesivo? ¿Sí o no? ¿Proyectas tus conflictos internos sobre tus propios hijos? ¿Sí o no? Siguiente. ¿Te avergüenza tu cuerpo o tu apariencia física? ¿Sí o no? Siguiente. ¿No sabes la razón por la que estás aquí? ¿Sí o no? Cuando sufres todo lo que puede sufrir un ser humano. ¿Sí o no? Siguiente. ¿Ves a un policía y te sientes por dentro como si hubieras hecho algo malo? ¿Sí o no? Siguiente. ¿Sacrificas tu dignidad a cambio de una falsa seguridad directamente y consigues lo que quieres, no importa cómo lo obtengas? ¿Sí o no? Siguiente. Anhelas siempre lo que esperas en el futuro, pero nunca disfrutas el momento presente también por estar observando tu pasado. ¿Sí o no? Cuando estás cenando en un restaurante, ¿te parece que la humanidad tiene como fin el hacerte sentir mal? ¿Que está en contra de ti? ¿Sí o no? Siguiente. ¿Sientes que nunca nadie está ahí para atender a tus preguntas y darte las respuestas? ¿Sí o no? Al crecer, ¿odiaste a tus padres o los mantuviste en un pedestal? ¿En la idealización infantil? ¿Sí o no? ¿Odias a tu madre o odias a tu padre y sobreproteges a tus hijos? ¿Sí o no? Siguiente. ¿Fuiste abusado sexualmente por alguien cuando eras niño y te culpas por no haber visto venir lo que te hizo el agresor? ¿Sí o no? ¿Tuviste a uno de tus padres crónicamente enfermo mientras eras pequeño? ¿Sí o no? ¿Tuviste a uno de tus padres en una depresión o una enfermedad mental cuando eras pequeño? ¿Sí o no? Siguiente. ¿No tuviste padre o madre o ninguno de los dos cuando eras pequeño o murieron y desaparecieron para no volver nunca más? ¿Sí o no? ¿Eres un superviviente por dentro y solo vives con la mera idea de la pura supervivencia? ¿Sí o no? Y la última. ¿Eres un amante de la vida y esperas que algún día alguien o algo te libere o libere a tu niño interior de tu prisión? ¿Sí o no? Bueno, si contestaste, cuenta tus sís, cuenta tus nos. Si tuviste más de 5, te puedes identificar con un rasgo narcisista o que viviste o vives en una familia narcisista. ¿Sí? Si tienes más de 11 a 15, puedes identificarte con rasgos graves tirándole a narcisista o que viviste con una familia disfuncional o narcisista. Y de 15 en adelante, de 16 en adelante, pues, entonces eres narcisista y viviste en una relación o en una familia disfuncional narcisista. Entonces, si se dan cuenta, esto también tiene que ver con la genética. O sea, ya nos lo heredan. Ya venimos de paquete. Y luego también cuenta la epigenética. La epigenética es cómo viví mi vida en el entorno en que me desarrollé, en el país, en la cultura, en la colonia. Si fui de clase media, clase baja, clase alta, clase super alta. Si tuve papá, si no tuve papá, si la mamá murió, si el papá murió, si me abandonó, si la madre se los llevó y los desapareció,
Sí, o sea, todo eso es la epigenética. ¿Sale? Son alrededor de 35 preguntas. Ahí me están preguntando. Y bueno, si te identificaste, pues ahí están las respuestas, los números. Y bueno, pues no sé, Manuel, toda tuya la reunión. Muchas gracias, Mau. Te agradezco mucho, al igual que la vez pasada. Pues muy coloquial, ¿verdad? El lenguaje para ver la personalidad y el análisis, inclusive en el aspecto químico cerebral y las regiones que afectan en el sistema límbico, que es de nuestras emociones. Y sí, pero tú dices, podemos tener, incluyo, ¿verdad?, ciertos rasgos narcisistas sin llegar a tener el problema, ¿no? Yo esto lo veo que la espiral de un codependiente como yo pasa de ser victimario a víctima y a juzgador en un mismo día y en un momento corto, pero sí las características. Ya este test está fabuloso, ¿eh? Este test está súper bueno para ir determinando qué tanto. Y tenemos una gran maravilla, que tenemos un programa que nos hace ver una radiografía a través de un cuarto y de un quinto paso tremenda de nuestros rasgos de personalidad. Ya ahí, cuando lo platicamos en un quinto paso, pues se identifican. Obviamente nuestro programa no se opone ni respalda ninguna causa, ¿verdad? Y siempre hemos sido muy respetuosos de la ayuda, del apoyo de la sociedad médica. Al igual forma, pues nuestro método de los 12 pasos, pues es bienvenido siempre en las comunidades de la medicina, de la salud pública, de la salud mental, ¿verdad? Como tal, ¿no? Siempre hemos tratado de estar con convenios de colaboración, no afiliación, sí colaboración, como dicen nuestras tradiciones. Pues sí, yo tengo aquí el chat abierto por si alguien quiere hacer alguna pregunta más concreta, me la puede poner aquí por el chat. Si la quiere hacer directamente, me levanta su manita, pero sí tratemos de ser concretos con la pregunta para que demos tiempo a que pueda haber más. ¿Sí? Así es que adelante. Como les vuelvo a repetir, les agradezco muchísimo que estén con nosotros, invitados, compañeros, admiradores, AAA, como decimos, amigos en este caso de codependientes anónimos, ¿no? Acá, ¿no? Entonces, sin hacer mención a los grupos de acá, que son maravillosos, ¿no? Entonces, aquí estamos, no hay preguntas. A ver, aquí tenemos una. Dice, creo que 40. Sí, efectivamente fueron en 35 y 40 preguntas, nada más que el índice de aciertos, como dice Mau, entre 1 a 5, entre 6 y 12 y de 13 para 15 determina los diferentes estados. Ajá, entonces, digo, yo no les quiero decir cuántos tuve, pero pues allá damos, ¿no? Tenemos características totalmente narcisos, sí, ciertas características, pero sí, hasta donde yo sé, Mau, pues es un trastorno de la personalidad bastante severo, que es muy difícil que lo reconozca el enfermo, y sobre todo, por lo mismo, muy difícil su tratamiento. ¿Sí? Creo que es uno de los más complicados, ¿no? Aunque para la sociedad médica pues no hay imposible, siempre hay terapias alternas que pueden tratar este tipo de anomalías. ¿Tú qué me pudieras decir al respecto? Así es, pregunta para ti, mía. Sí, ¿cómo podemos, tú crees que tenga salvación algún narciso en cuestión de alguna terapia sugerida? Porque sabemos de antemano que no se van a curar, entran dentro del raro de los psicópatas, ¿no? Es una psicopatía, no es una... O sea, una cosa, como yo entendí, ¿verdad? Mi falso entender,
digo que los psicóticos pues, pueden estar afuera en la sociedad con tratamiento, pero los psicópatas pues sí necesitan pues, prácticamente estar en otro lado. Los recluidos no pueden tener un contacto realmente por el daño tan severo que causan a la sociedad. Es una psicopatía muy complicada, ¿no? Sí. ¿Tú qué opinas? Para empezar, no hay remedio. O sea, no. Simplemente ellos no. Como su síntoma es una forma imaginariamente completa de grandiosidad, ven a todos los demás como mínimos. Todos están mal menos él. Se ve como no es. Se perciben perfectos. Justamente un yo ideal. Un yo ideal. El yo que todos quisiéramos tener, ¿no? Acuérdense de Sigmund Freud. Él propuso esta estructura psíquica, que todos tenemos un yo, un ello y un super yo. En el ello vienen todas las pulsiones, los defectos de carácter. El super yo es la moral, es lo bueno, ¿no? Por decirlo en términos coloquiales. Y el yo siempre está mediando. El yo siempre está mediando entre el ello y el super yo. Entonces, como el narcisista siempre está en el yo ideal, que es el super yo, siempre está en esa fantasía de grandiosidad, pues es imposible que acepte que es narcisista. O sea, imagínate a Manuel o a Mao o a los que están aquí cuando les dijeron, es que eres codependiente. ¿Qué? O sea, ahí ya hubo un rasgo narcisista porque estás en el yo ideal, no te das cuenta, no lo aceptas y lo niegas. Entonces imagínense, ya de por sí decir, ¿eres narcisista? Imagínense esa fijación edípica, postura fálica, que responde al super yo. Fijación edípica por el complejo de Edipo y postura fálica porque no vivió bien ese Edipo y pues ustedes saben, y si no lo saben, la postura fálica es el pene del paciente que se quedó clavado en esa fijación. Tienen mecanismos de defensa como la racionalidad, la evasión, la resistencia. Por eso es imposible que un narcisista se sane, por decirlo así. Hay un desplazamiento y una forma reactiva. O sea, no razonan. Siempre están pensando con el límbico, con las emociones y con el reptiliano. En algún punto piensan con el neocortés, que es el sano juicio, la razón, pero es así como, a las 500. Ahora, si un narcisista va a terapia, en cuanto a las pautas para la intervención, se establece primero en sus pensamientos, sus emociones y motivaciones hacia los demás para fomentar que se sientan responsables, que confíen en sí mismos y se vean capaces de conseguir lo que quieren, pero sin explotar a los demás. La propuesta de intervención es terapia cognitivo-conductual, terapia humanista, como la que se vive en el programa de recuperación, es humanista, sistémica breve, porque justo es la familia la que está afectada, y se convierten, o sea, un narcisista no va a ir a terapia para dejar de ser narcisista, ¿sí? Es más, nunca va a ir a terapia. Si va a terapia es porque lo obligan, porque lo van a divorciar o porque son cuestiones legales. Después de que se clarificaron esos pensamientos, emociones y motivaciones hacia los demás, entonces el objetivo de terapia sería que esa modificación de conductas específicas se convierta en el objetivo del trastorno de forma natural, en el objetivo de terapia, ¿sí? Como irle metiendo sutilmente esa situación de ser empático, de modificar conductas específicas y ayudar al paciente a ser más moderado en su narcisismo sin mencionarle que es narcisista, ¿sí? Hacerle a lo mejor un test de identificación porque hay que hacerle una evaluación. El problema es que si le haces la evaluación y se da cuenta que es narcisista va a salir corriendo. Entonces, sí es muy delicado,
ya cuando lo tienes en terapia, tienes que tratarlo de una manera de verdad muy sutil, muy con una postura rígida, sin decirle que lo es, sin señalarlo, pero sí hacerle ver que tiene que cambiar esas realidades, esa versión socialmente inadecuada, esa falta de confianza en sí mismo, la autoestima, todo esto. Esa sería la intervención, pero no tiene solución. O sea, esto es un trastorno que ni siquiera va a remitir. O sea, no remite. Pero si ya lo tienes en terapia, pues trátalo de esa manera. Tienes tu micrófono apagado. Sí, miren, tengo preguntas al hilo. Si me puedes ayudar las tres para contestarlas, para irme a una manita levantada que tengo por aquí. Dice Vero que ¿qué significa Flying Monkeys? Por un lado. La segunda pregunta dice de Lali: hola, buenas noches. Entonces, ¿cómo me afecta como codependiente haber crecido en una familia con rasgos graves de narcisismo? Y la tercera, por Cheli: mi padre tiene esta personalidad y mi marido tiene el trastorno. Tengo 20 años de casada y no he podido liberarme a pesar de muchas terapias y de mi espiritualidad. Y ahora ya me percibo vieja. ¿Por qué no he podido liberarme? Esas tres preguntas y pasamos a la manita levantada, por favor. Los Flying Monkeys es un término utilizado en una psicología, si lo podemos llamar así, popular, dijeras tú, Manuel, coloquial, principalmente utilizado en el contexto del abuso narcisista. Hace alusión a la... ¿Se acuerdan de la película El Mago de Oz? La bruja que mandaba a sus monos voladores, a sus Flying Monkeys, monos voladores, para espiar a las víctimas. En este caso, al hombre de hojalata, a la princesa y al león, si se acuerdan. Entonces estos monos voladores andaban volando lejos de ellos, espiándolos, a ver qué estaban haciendo, qué andaban haciendo. Y hacían una campaña de desprestigio, ¿no? Los Flying Monkeys pueden ser amigos del narcisista, de la pareja narcisista, pueden ser pastores de una iglesia sin darse cuenta, pueden ser personas allegadas, digamos, personas que estuvieron pues en contacto o conocidas mutuamente y actúan en nombre del psicópata narcisista con un propósito similar, que es el espiar, ¿no? El stalkear, el abuso de poder. Incluso un Flying Monkeys puede ser, un mono volador puede ser también, puede afectar psicológicamente a la víctima. O sea, sigue siendo revictimizado y revictimizado y revictimizado por la falta de la personalidad y la falta de seguridad del narcisista, ¿no? Puede ser, como les digo, un cónyuge, un hijo, un amigo, un hermano, un primo, etcétera. Pueden ser muchos. En las tácticas que se hacen en cuanto a la motivación que se utiliza para los Flying Monkeys, constituye en espiar, como ya les dije, stalkear, difundir chismes, amenazar, revictimizar a la víctima mandado por parte del narcisista, ¿verdad? Obviamente. Puede ser hasta tu mamá, tu papá. Y pintan lo que hacen los Flying Monkeys, su táctica es pintar al narcisista como la víctima y a la víctima como el narcisista. Esto es una transferencia de culpa. Victiman jugando y culpan a la víctima, ¿sí? De tal manera que eres tú ahora eres tú el perpetrador. O sea, te cambian de papeles. Son chivos expiatorios. Y cuando realmente la víctima no está ni siquiera involucrada, ¿no? Entonces, pues esas son las motivaciones, son las tácticas, ¿sí? Ahora, la siguiente pregunta era ¿cómo afectaba como dependiente el haber crecido en una familia con rasgos graves narcisistas? Ok.
Pues imagínate, ahorita, ¿en qué punto estamos, no? ¿En qué punto estás? Asistimos a una reunión con esta dependencia tóxica, con este apego ansioso, con esta sensación de no poder vivir sin la otra persona, en el miedo a las figuras de autoridad, con esta falta de salud mental, falta de sano juicio, se convierte en una codependencia emocional aguda, se convierte en un tipo de relación cuando creces, en la que te vuelves excesivamente dependiente de otro para su bienestar emocional y físico, en su propia autoestima se ve afectada, en su propia identidad, incluso llega a tener hasta enfermedades psicosomáticas, lo comenté desde el principio de la reunión, cánceres, operaciones, cirugías, cefaleas, terrores nocturnos, pierden su sentido de valor y de felicidad, se ven afectados en estar atado a otra persona a tal punto de que se sienten perdidos, incompletos, sin esa persona en su vida. Acuérdense que la codependencia es una adicción, es la madre de todas las adicciones. Entonces, dejas de disfrutar la compañía de tu familia, te aíslas, empiezas a ser perjudicialmente y para otros, empiezas a ignorar tus propias necesidades, tus propios deseos. O sea, hay un sinfín, es una lista larga en cuanto a las cuestiones emocionales, neuronales, mentales, psicológicas, psicoemocionales, psicofísicas. Y creo que lo mencioné desde el inicio de la reunión, ¿no? Se repiten patrones de conducta dañinos, se pierden en un punto en la propia identidad, incluso llegas a realizar las mismas actitudes y los mismos patrones y los mismos abusos que te aplicaron a ti, como la baja autoestima, el miedo al abandono, la negación de problemas, comportamientos controladores, manipuladores. Por eso muchos codependientes suelen tener rasgos narcisistas o suelen también incluso ser narcisistas, porque hay mucha dificultad para establecer límites, no se sabe decir no. O sea, imagínense, y es una lista larga. Autonegación, autosacrificio, autosuicidio, autosabotaje. O sea, son unas fichitas, ¿verdad? Unas finitas personas. Entonces sí se llega a afectar en muchos aspectos. Gracias. La otra pregunta dice, mi padre tiene esta personalidad, mi marido tiene el trastorno, tengo 20 años de casada y no he podido liberarme, a pesar de muchas terapias y de mi espiritualidad. Y ahora ya me percibo vieja. ¿Por qué no he podido liberarme? Fíjate que Dios le preguntó a la mujer, ¿no quieres o no puedes? Espero que con eso haya contestado. No puedo. ¿No puedes o no quieres? Yo no te lo pregunto. Te lo pregunta Dios. ¿No quieres o no puedes? A ver, sé honesta. Dale la cara. Dale la cara al miedo. No, o sea, y si estoy buscando ayuda es porque quiero. O sea, no para que se burlen. O sea, estoy buscando ayuda. No tendría nada malo decir no quiero. Que ya he estado aquí 20 años, ¿qué tiene? Pero no puedo, o sea, esa es mi desesperación, que no puedo. Y cuando ya estoy, por ejemplo, esta última vez que ya estaba a punto, ya tenía un plan para divorciarme, ya vivía la mitad de la semana en otra ciudad, etcétera. Tuve un accidente y estuve 3 meses en cama y pues volví a ¿qué te diré? Pues caí otra vez ahí en sus garras porque pues tengo que estar en la casa,
estaba en reposo absoluto. Encontré a alguien que me cuidara, pero pues era de tiempo parcial. Mis hijos viven fuera de la ciudad, no tengo mamá, mi papá no cuento con él, no tengo hermanas en la ciudad, no tenía dónde ir, alguien que batallara conmigo 24 horas, no conseguí una enfermera 24 horas, o sea, no tenía para pagarlo, o sea, ¿qué hago? Y como esas te puedo referir varias ocasiones en que han pasado o cosas externas. Y esto pues no fue externo, fui yo, ¿verdad? O sea, ok, fui yo, me tuve un accidente, etcétera, pero hasta cosas externas han sucedido. Y luego otra vez se inicia el ciclo. Por ejemplo, ahorita estoy rompiendo otra vez la dependencia. ¿Por qué? Porque pues me acostumbré a que bien o mal ahí estaba, me acostumbré a que pues ya cuando empecé a salir poco a poco, pues tenía el que llevarme, tenía el que traerme. Y esa distancia emocional que ya había logrado medio año atrás, pues haz de cuenta que otra vez de la adicción, si tú quieres, de otra vez estoy tratando de romperla porque otra vez iniciaron los malos tratos, otra vez está la violencia verbal, otra vez está el castigo silencioso, muchas cosas, ya sabemos todo lo que hace. Pero, pues no nada más quería una sugerencia, pero si tú crees que es eso, que soy yo, pues está bien, nada más era una pregunta. Mira, amigos, les puse el teléfono de Mau, veré ya para algún tipo de consulta más personalizada, ahí lo pueden ver. Este es pues es un momento de compartimiento del conocimiento de un profesional. Sí, de todas maneras están invitadísimos a nuestro grupo, quien quiera entrar a nuestro grupo para ya hacer sus catarsis y su tratamiento, como lo dice nuestro programa, ¿verdad? Nuestro método. Quiero dar paso a dos manitas pidiéndoles de favor que seamos breves en su pregunta. No es catarsis, es pregunta. Muchas gracias, Nancy. Adelante, puedes abrir tu micrófono. Ya lo abrí. Hola, buenas noches. Soy Nancy Flores, soy codependiente. Bueno, pues sí, no es pregunta, es agradecimiento, doctor Mao, compañeros que lo invitaron. Todo lo que usted dijo y demás, disculpando mi francés, no, pues me partió el alma, me reventó el cerebro, porque por eso yo llegué aquí. Gracias, de verdad, yo todavía hasta apenas unos meses me decían, es tu culpa, pues esto, el otro. Este fulano me hizo quererme sentir culpable, me rebelé, pasó eso de la piedra que dice usted, la gris, algo así, y de verdad que me cerré y dije no, y yo no tengo la culpa, y ¿qué crees? Que ahora voy a poner límites, y no, de verdad que si yo hubiera conocido antes, pero mi ser superior, Dios, tiene los tiempos perfectos, ¿no? Y regresó, bueno, no regresó, sino que por esa cosa que por correo, me mandaba canciones, me mandaba, y mi codependencia fue tanta, y este señor era pastor, y por ahí también me agarró, y es psicólogo y es abogado, ¿no? Pues imagínense peor tantito, y me hizo codependiente totalmente económicamente, o sea, cuestión de que él se va y todo, yo me quedo con una mano atrás y una adelante, yo no tenía ni para darle de comer a mi hijo y ni a mi mamá, y de verdad preferí ir a buscar en los contenedores de la central de abasto en la basura, fruta más o menos de calidad, lo que sea, bueno, no de calidad, no, pero buena, ¿no? Que todavía no estuviera podrida, que se pudiese comer y demás, ¿no? Y veía yo que vendía, que más remataba, cosas así, pero no regresé. No regresé, y ahorita estoy de cuidacarros, estoy lavando carros, me está yendo muy bien, se ríen de mí porque yo ya estaba por titularme de abogada, y dicen qué tonta fuiste, dejaste ir a un gran persona, te hubieras aguantado tantito. No, pues ¿qué creen? Que no me voy a aguantar. Estuve sin teléfono, él ya te hubiera comprado un teléfono, él ya te hubiera comprado, no. Y ahora no, ¿y qué creen? Que me está yendo bien, me siento bien. Ahora no sé si el destino de Dios está jugando conmigo. Hay personas que me han hablado de matrimonio ya serios, gente pudiente de la central de abastos que según ya quiere cosas serias conmigo. No,
me estoy disfrutando re bien. De verdad, gracias. Ahorita, de verdad, estoy feliz, doctor Mau, compañeros, gracias por este momento, porque, pues entonces no estoy mal. El egoísmo no está mal, ¿no? Entonces, estoy sobreviviendo viva, sana mentalmente, porque sí, realmente eso también te daña dentro de tu salud y te la va minimizando. Y yo para todo me enfermaba. Y luego me empezaron las cosas de la menopausia. Muchas gracias. Todo y no, pues ahorita acaban de abrir un gran océano de que, pues sí, me estoy recuperando. Muchas gracias. Y si no lo estoy haciendo, pues también dígamelo, doctor, y todo, y voy a... Ahí va mi pregunta, ¿no? Si no me estoy recuperando, ¿qué más se tiene que hacer? ¿Qué se tiene que leer? Sí, ya tengo aquí el número, lo contacto, pero el día de hoy puedo dormir feliz, contenta. Gracias, me siento muy feliz. El que yo sí puedo decir no. ¿Y qué crees? Aquí conmigo se te acabó. Gracias, compañero. Sí. Tengo a Vero también aquí. Les comento, compañeros, que es un grupo tradicional. Vamos a terminar a las 10:30 en punto. Entonces le quiero pasar a Vero, que levantó su manita. Si fueras tan amable, Vero, puedes abrir tu micrófono. Gracias por compartir. Vero, ¿estás ahí? Ok. En lo que abre el micrófono. Ya bajó su manita. Ok. Bueno, pues son las preguntas básicamente. A ver, tengo otro por aquí. Dice Lali, perdón, yo no estoy en el chat. ¿De dónde puedo sacar el número del doctor? Se los doy con muchísimo gusto los que no están en el chat. Dice Mauricio Berea, celular 55. No, Manuel, yo lo apunto por seguridad. No me gustaría que lo mencionaras. Adelante. Yo lo apunto mejor, porque también estoy transmitiendo en... Ahí está, ya lo tengo, ya lo apunté. Es que estoy transmitiendo en otras redes sociales y por seguridad prefiero no mencionarlo, pero ya lo puse. Muy bien. Y... son todas las preguntas. Muchas gracias por su apoyo, Cheli. Me ayudan sus conferencias y pláticas, aunque fue una pregunta difícil. La voy a mediar. Aquí para eso estamos. Realmente hay mucho conocimiento. Creo que, como a mí me dijeron, como compañero de ustedes, me dijeron, mira, mientras tú vayas a tus juntas, hagas tu catarsis, leas tu literatura aprobada, hagas tu servicio y te apadrines, tienes aseguradas estas 24 horas. Y este es un programa de Solo por Hoy. Sí, aquí es un programa maravilloso y, bueno, pues a mí Dios me ha permitido hacer pequeños cambios día a día. Hoy por hoy me siento muy feliz y a mí el servicio, el poder compartir, el poder coordinar una junta como ustedes me lo han permitido, pues para mí es asegurar mis 24 horas que vienen de una forma amena, agradable, disfrutando mi presente, que como su nombre lo dice, es un presente, es un regalo. Es un regalo el hoy por hoy, es un regalo el sentirme pleno, útil y feliz por estas 24 horas. Mañana yo no sé, compañeros, pero el día de ahora lo puedo asegurar. Y así poquito a poco se ha ido acumulando. Mauricio, si tienes algo que agregar, adelante. Si no, será cerrar la junta. Sí, dame un minutito, gracias, Manuel. Ya para concluir, fíjense que quienes se encuentran en una relación con alguien así suele tener baja autoestima y dificultad para encontrar redes de apoyo que lo ayuden o que la ayuden a terminar con este tipo de relaciones. En realidad es que no existe mucha información, aunque son muchas también las personas que podrían estar o que pudieron haber estado en una relación con un narcisista sin saberlo incluso. Y es que estas personas padecen una enfermedad mental
como el trastorno de la personalidad narcisista. Me refiero al narcisista, no a la víctima, ¿no? Y suele causar un gran daño, pues, a quienes están alrededor. Entre ellos, la disonancia cognitiva, diferentes actos y pues diferentes violencias psicológicas, como ya lo mencioné. Y para que una persona, ya sea hombre o mujer, decida quedarse con la persona narcisista, pues a pesar de sufrir esos abusos, esa violencia, pues primero debe sufrir o debe de tener una desvalorización tan profunda, tan desvalorizada, que llegue a sentir que no merece nada mejor. Un miedo terrible a la soledad, aterrorizante, y que nadie la va o lo va a querer si no es esa persona que al menos lo ve, ¿sí? Es triste, pero es la única persona que ella misma piensa que la está viendo. Y quien padece este trastorno logrará a partir de desvalorizarla constantemente, todos los días, todo el tiempo. Quizá como el violentómetro lo dice, ¿no? Al inicio lo haga con comentarios muy sutiles, como que no puedes hacer las cosas bien, sino que yo te ayudo. Y poco a poco este violentómetro empieza a crecer de tal manera que cuando te das cuenta, toda tu historia no son más que mensajes aislados. Te crea una realidad donde él es tu salvación. Te haces necesario. Bueno, la otra persona se hace necesaria. Daña la autoestima, hace la disonancia cognitiva, corta con todas las redes de apoyo familiares, el reflejo del amor, lo aísla totalmente, incluso llegas hasta pelearte con tu familia por defenderlo, por lo que no puedes buscarlos después por culpa y vergüenza. La violencia, acuérdense, es como la codependencia. La violencia narcisista aumenta de manera progresiva y puede ser mortal, entendiendo que dicha violencia no ocurre con golpes, aunque sí puede ser, sino que se van dando de manera progresiva. Te trata mal, entre comillas, no de una forma exagerada para crear esa disonancia cognitiva, y después solo aumenta la intensidad para empezar a devaluarte, creyéndote que eres una mujer o un hombre enamorado, enfrascado en esa relación. Es la única persona que te ve, te suelta y te trae, te suelta y te atrae, ¿sí? Te enamora, te hace el famoso love bombing, aplica disonancia cognitiva y lo va a seguir intentando, te va a descartar, te va a volver a traer, te va a descartar, te va a volver a traer. Eso es lo que agota tus fuerzas. Como en la metáfora de la rana que se encuentra en el agua, a la que le van subiendo la temperatura poco a poco. Al inicio no siente lo que está mal, pero le van subiendo, y cuando se da cuenta de que puede morir hervida, ya está muy cansada y ya no puede saltar y ya no puede salir de esa relación. Eso es lo que pasa con las personas víctimas de un narcisista. Cuando se dan cuenta, pues ya el agua la hirvió, ya sus fuerzas se agotaron, y está prácticamente muerta en vida, hervida y en vida, en una relación violenta. Entonces ya no hay manera de salir. Es complicado, ¿no? Para quien atribuye esta fuerza, y sí es muy complicado, pero sí se puede. Estamos en estados vulnerables, estamos en un proceso terapéutico, y hay que desmitificar las ideas que tengamos en torno al amor romántico, al amor de Disney, ¿no? A la fantasía. Y vivieron felices para siempre. Pero nunca nos cuentan qué pasó después de ese amor romántico, con todo lo sexista que se vive desde niños. Vivimos en un mundo sexista. Esto es para hombres, esto es para mujeres, esto es para niños, esto es para niñas. Y las niñas viven creciendo con esa fantasía, ¿no? Entonces hay que desmitificar todos estos. Vean la película de Shrek 3, la película de Shrek de Disney. Ahí sí nos cuentan qué fue lo que sucedió después con la vida de Shrek, ¿no? Pero bueno, no en todas las películas. Incluso les iba a poner el cuento de Blancanieves, pero ya se nos fue el tiempo, para que vieran cuánto narcisismo, violencia, psicopatía hay en esos cuentos, ¿no?
hay una cuestión muy sexista, muy violenta, que desde ahí, desde niños, nos están, pues, atolondrando con estos mensajes. Con esto termino. Muchas gracias por invitarme. Ahí está mi teléfono. Gracias, Manuel. Mi celular está abierto las 24 horas del día. Los amo. Sí se puede. ¿Y cómo lo sé? Porque yo estuve ahí. Sí se puede salir. Yo estuve ahí y sufrí una transformación que de verdad creo que ni mis familiares me pudieran reconocer en este momento, ¿no? Yo agradezco a Dios, al poder superior, lo que me sucedió, como dice el capítulo 1 del libro azul de Coda, dice, en algún punto voy a agradecer y a ver esto, como esta transformación, como una celebración. ¿Y qué creen? Miren, no se me cayeron las manos, no se me cayeron los pies, me puedo parar, sigo haciendo ejercicio, sigo dando mi servicio, tengo mis ojos completos, tengo todo, no me pasó nada. Me desapegué y hasta me transformé. Gracias, compañeros, Dios los bendiga, buenas noches. Muchas gracias, Mauricio, como siempre. Muchas gracias, Mauricio. Un abrazo fraternal, ya sabes que este es tu grupo y estás invitadazo, de verdad, también los amo, compañeros, a ustedes. Gracias, invitados, gracias, compañeros que estuvieron. Pues la próxima semana, ¿no? Información con un profesional. Vamos a dar terminada nuestra junta con la oración de cierre, como es costumbre. Voy a despedir a los que están en Facebook. Gracias, compañeros, por estar aquí. Dios los bendiga. Nos vemos la siguiente.